tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, quien en esta calurosísima tarde me va a acompañar a recorrer una de las calles más antiguas de la ciudad, la calle que conectaba Iztapalapa con el centro de México, la calle de Pino Suárez. Sí, efectivamente, Héctor, hoy vamos a recorrer la calle de Pino Suárez, una calle muy larga y además llena de historia, y vamos a hacer otra aventura, a crear otra aventura al lado de ustedes que nos van a acompañar, ya que vamos a empezar a hablar de uno de los templos y de una de las calles más impresionantes que existe aquí, sobre donde estamos. Como ustedes pueden sentir, el tráfico está todo lo que da en Izazaga con Pino Suárez. Pero tú querías llamar la atención del público a una cuestión. Sí, nos quisimos detener aquí porque en el templo de San Miguel, estamos justo, como decía Cintia, en Izazaga y Pino Suárez, se encuentra en uno de los costados la única capilla pública de la Nueva España que queda en la actualidad. Es una capilla que había muchas en la ciudad, estaban colocadas en lugares estratégicos para llamar a la reflexión, para que la gente pensara en el más allá, etc. Este es impresionante por los relieves que nos muestra. Nos está mostrando a tres personas, un sacerdote, un hombre y una mujer. La mujer ya tiene la cara completamente rota, que están ardiendo en el purgatorio, llamas, sí. En las llamas del purgatorio. Hay un letrero en latín en la placa. parte de arriba, y en la parte de abajo hay una cosa que es muy impresionante, ¿no? Y dice: si te mueve a compasión mortal mi necesidad, sácame de esta pasión, de esta prisión, y dame la libertad por medio de una estación. Eran las frases que estaban destinadas a que el peatón pensara en la vida en el más allá, en las necesidades del más allá. Es que hay que recordar. Lo que es impresionante es el estado de abandono, de destrucción que tiene, pintarrajeado con grafitis, ya le pusieron gis allá, está cayéndose a pedazos, roto. Es verdaderamente inaceptable que, siendo la única capilla pública abierta que hay en la ciudad, que persiste en el centro histórico de la ciudad, las autoridades se crucen de brazos y la tengan en ese lamentable abandono. ¿Ibas a decir algo? Sí, hay que recordar que el arcángel San Miguel es la persona que, digamos, protegía o llevaba a los que estaban en el purgatorio y los llevaba hasta el cielo. A las almas, sí. A las almas, ¿no? Las llevaba, personas, no, las almas, que las llevaba al purgatorio, y por eso también se le dedica este templo del que vamos a hablar en unos minutos. Así es, pero bueno, le prometimos que íbamos a caminar por la calle de Pino Suárez. Le decía yo que es la continuación de Iztapalapa, es decir, es la calle, una de las calles más viejas de la ciudad, es la calle por la que entraron los españoles en aquel día memorable de 1520 para reunirse con Moctezuma. La historia de esta calle se la vamos a contar en esta nota. En un sentido homenaje para una de las víctimas de la Decena Trágica, en 1914, el general Heriberto Jara decidió cambiar el nombre de la vieja calle de Flamencos por el de General José María Pino Suárez. Esta avenida es una de las más antiguas de la ciudad. En tiempo de la Gran Tenochtitlan era una de las tres calzadas que desembocaban en el Templo Mayor. Se le conocía como Iztapalapan, y quedó inmortalizado su nombre gracias al encuentro que tuvieron Moctezuma y Hernán Cortés en ella. El sitio está marcado por una placa desgastada a un costado del Hospital de Jesús, fundado por Cortés en 1524. En la traza de la ciudad, que surgió después de la conquista, esta calzada fue nombrada de otra manera. El primer tramo, que comenzaba en el ángulo suroeste de la Plaza Mayor, fue señalado como Flamencos, por ser el lugar en el que se asentaron un grupo de comerciantes provenientes de la región de Flandes en el siglo XVII. Su continuación era Bajos de Porta Coeli, por estar hacia este lado el conjunto de accesorias que rentaban los religiosos del colegio de Porta Coeli. El siguiente fragmento se le llamó de Jesús, en señal de que ahí estaba el Hospital de Jesús. Una cuadra más adelante de esta, las autoridades mudaron el rastro, así que le impusieron el nombre de Nueva del Rastro. Todavía, a finales del siglo XIX, había personas que distinguían a cada uno de los tramos por sus distintos nombres, aunque la costumbre general era nombrarla como Flamencos. En su nueva etapa, como Avenida José María Pino Suárez,
le tocó ver cómo se sacrificaban a algunas de sus antiguas casonas para abrirle espacio al transporte urbano. Y ni qué decir del cambio que trajo consigo la construcción del metro debajo de Pino Suárez. Por la zona aún quedan muestras de la época colonial que hacen creer que tiempos pasados fueron mejores para la avenida Pino Suárez. Bueno, pues dicha tal es la historia de la calle Pino Suárez, Flamenco, la calle del Rastro, la calle que recibió diversos nombres a lo largo de su historia. Ahora vamos caminando por la Plaza de San Miguel, una plaza relativamente nueva en la ciudad. Todo lo que usted está viendo aquí atrás de nosotros y a nuestro alrededor fue hasta 1930 una serie de casas que impedían la visibilidad de uno de los templos más bellos de la Ciudad de México. Y que casi no vemos, porque cuando pasamos por Izazaga casi siempre estamos viendo del lado izquierdo, que es donde están todos los comercios, todas las tiendas de ropa. Casi no volteamos a ver a la derecha y ver este templo que es majestuoso y que con lo primero que nos encontramos es con una imagen preciosa del Arcángel San Miguel. Así es. Hay que imaginar un poco lo que era este callejón. Por ahí pasaba el acueducto, los arcos del acueducto de Chapultepec. Claro. Esto estaba cerrado por casas, y entonces era un callejón muy pequeño, muy misterioso. Uno daba la vuelta de repente y encontraba este prodigio, esta maravilla. Decías que hay una representación en mármol del Arcángel San Miguel, precisamente en la tarea de custodiar el templo dedicado a él y a las ánimas del purgatorio. ¿Qué llama la atención de este templo? Pues es el único en la ciudad que tiene dos torres octogonales, no son torres rectangulares ni de planta cuadrada, sino que tienen 8 lados y además las cúpulas. Las cúpulas que son de azulejo, que se ven pues a una distancia prodigiosa realmente, porque son hermosísimas y son como brillitos encima de estas torres, ¿no? De estas dos torres. También está la imagen del Arcángel San Miguel y arriba está la imagen de la Virgen de Guadalupe en el nicho, en la parte de arriba. Así es, cuando usted visite este templo, vale la pena que antes de entrar se detenga un momento en la puerta, se detenga a ver las dos imágenes, los dos grabados en madera que hay, uno que representa a San Nicolás de Bari y otro que representa a la Virgen y a su hijo. Vamos a entrar porque esto más que un templo es un depósito de arte, es un verdadero museo. Estatuas de bulto, pinturas de Juan Correa, por ejemplo, de muchos de los grandes, el Mozo, claro, muchos de los grandes pintores y artistas de ese tiempo. Un templo que fue remodelado al gusto neoclásico en 1850 y que perdió su antiguo estilo, pero que sin embargo sigue siendo notable. ¿Pasamos? Vamos. Bueno, pues estamos entrando al templo de San Miguel, un templo, Cintia, bellísimo, pero un templo que no es tan antiguo como otros que hemos visitado en la ciudad. De hecho, es un templo que comienza a ser construido en 1689, termina en 1692 y sin embargo no es hasta 1720 que es consagrado, que es estrenado, digamos que es terminado definitivamente. Sí, de hecho, bueno, hay una plaquita que está afuera del templo que dice 1690, es cuando lo terminan, y después, hasta 1850, es que le hacen una remodelación impresionante, olvidan el barroco y lo hacen totalmente neoclásico, con columnas, yeso, frescos, y cuando uno está enfrente del templo parece que fuera a entrar a un templo barroco y sin embargo se sorprende uno ante la majestuosidad de los colores y de los dorados. Así es. Bueno, es un neoclásico bellísimo, a pesar de que siempre solemos creer que el barroco fue una expresión superior por la simpleza que caracteriza al neoclásico. Pero el neoclásico que encontramos aquí es portentoso. Lo decíamos que es un lugar donde hay pinturas de este pintor conocido como el Mozo, muy famoso en el siglo XVIII, que hay de Juan Correa, etc. Lo que vamos a mostrar ahora es algo que nadie ha visto, el público nunca lo ha visto, es un tesoro resguardado dentro de esta iglesia del siglo XVII. Exactamente, vamos a entrar
al sagrario, donde se preparan... A la sacristía. A la sacristía, perdón, donde se preparan todos los... la indumentaria, el cura, el párroco sale de aquí para dar misa, y es realmente hermosísimo encontrarse con todavía lugares que lo transportan a uno a otra época. Vemos la maravilla, además de todos los elementos, además les queremos Vamos a presentar. saludar al padre David Flores, administrador parroquial de San Miguel. Padre, gracias, padre, por recibirnos y sobre todo por abrirnos este espacio tan reservado, Pues por lo bienvenido. general, para el público. Aquí atrás hay una pila bautismal con unas llaves, es un verdadero portento, algo nunca visto. Hay un guardacasullas, no sé si es el nombre, La cajonera. La cajonera. de 1800. Que además es impresionante, es de 1804, creo que el padre, por favor, venga para acá. Sí. Coméntenos acerca de esta, que es una pieza única, yo creo, ¿no? Sí, que fue hecha en el 1804 y que nos ayuda para guardar precisamente las ¿Podemos casullas. abrirla? Adelante, ¿verdad? Las casullas de aquí, de lo que utilizamos en nuestras celebraciones. Lo curioso es que tiene grabado en una de las manijas la fecha y el nombre del sacristán que estaba trabajando aquí en la iglesia en el momento en que fue adquirido. En esta, dice 1804, el sacristán mayor, Felipe Marián Agüero. Qué impresión. Exactamente. No es todo lo que hay, padre. ¿Qué nos podría usted señalar como lo más importante que hay en este espacio? Bueno, en esta sacristía podemos encontrar el retablo que encontramos dedicado precisamente a los mártires que han dado su vida por la Eucaristía, como San Esteban, San Antonio Obispo, quienes de alguna forma han dado su vida por la Eucaristía y que, bueno, es un bello retablo que podemos encontrar aquí en Debe nuestra ser como sacristía. del siglo XVIII. ¿Por qué está pintado de rojo? ¿Por qué contrasta el rojo? El rojo precisamente representa la sangre que han derramado los mártires en la iglesia. Claro. De hecho, también a nivel litúrgico, cuando nosotros celebramos algún mártir, el ornamento es de color rojo. De color rojo. Exactamente. Y aquí estas imágenes, esta por ejemplo, ¿qué es? Bueno, este es Santa Teresita y bueno, pues aquí este cuadro todavía del Beato Juan Pablo II, a quien lo tenemos aquí. La otra cosa notable que llama mucho la atención es esa viguería. Sí, esta parte se considera que es la primera capilla que existió, de alguna forma, antes del templo que ustedes ya recorrieron. Por eso es de que encontramos esta viguería todavía antigua que se conserva. Anterior al siglo XVII, con unos vivos dorados, unos remates ahí de un dorado que llama mucho la atención. Me estaba diciendo, padre, que aquí vemos, bueno, la arquitectura neoclásica, pero que debajo de esta pintura amarilla que vemos aquí hay frescos. Exactamente, como todos los templos anteriormente, tenemos que estaban, hay frescos que catequizaban a las personas. O sea, detrás de esta pintura hay hermosísimas y hermosísimas imágenes. Exactamente. Impresionante. Es decir, que este Como en sería el todos los primer periodo constructivo, Exactamente. corresponde a este espacio. El templo original estaba en este espacio y debe ser pues, muy anterior, debe ser del siglo X, principios del XVII, Del finales del 17, XVI. finales del 16, exactamente. Padre, pues le agradecemos, Muchas gracias, padre. mucho que nos haya recibido. Bienvenidos y aquí está Gracias, padre. su casa. Bendiciones. Vamos a seguir caminando porque tenemos otro detalle que caracteriza que me fascina este detalle. templo, un detalle que en verdad es fascinante. Estamos hablando de la Virgen, bueno, de la Santa Cita de Luca, una señora, la patrona de todas las empleadas domésticas, las empleadas de servicio que existen en el mundo entero, y la historia de esta mujer es bastante particular, ya que aquí ella trabajó en una casa doméstica de una familia italiana. en el año 1300. Exactamente, y que vivió recibiendo visiones y bendiciones de
Jesús y de Dios. Bueno, que se le aparecían los ángeles, dicen, y que estos ángeles le ayudaban muchas veces a efectuar los trabajos domésticos que estaba obligada a hacer. Adelante. Ella además pues prestaba servicios a los pobres, ayudaba a todos los necesitados, y aquí vemos la imagen que es verdaderamente portentosa, representada con un balde, con una escoba, con un plumero. Es Santa Cita, la santa favorita de las trabajadoras domésticas de esta ciudad en concreto. Otro detalle que, bueno, que tiene mucha lógica, si las ubicamos a las dos juntas, es que también es la patrona de las llaves perdidas. Si a usted se le pierde una llave, la invoca a Santa Cita y seguramente ella le concederá que aparezca la llave o que encuentre la llave. Otro detalle notable del templo es que aquí se encuentra una cruz que contiene supuestas reliquias que pertenecieron a Juan Diego, a Fray Sebastián de Aparicio, etc. Es un lugar cargado de historia. Seguimos caminando por la calle de Pino Suárez, la antigua calle de Flamencos, una calle que hoy es eminentemente comercial. Hemos pasado por zapaterías, hemos pasado por tiendas de ropa, hemos visto por ahí un expendio de sombreros y ahora estamos llegando al punto, a un sitio histórico, al punto en donde en un costado del templo de Jesús Nazareno, una placa nos informa que este fue el lugar en el que una tarde de 1519 Hernán Cortés y Moctezuma se encontraron por primera vez. Exactamente, en 1519. Además, aquí estamos ubicados donde está el templo de Jesús Nazareno, al lado del Hospital de Jesús Nazareno, el primer hospital de Latinoamérica, donde hubo la primera autopsia, donde pasaron muchísimos surgimientos médicos, y aquí en el templo pues hay algo que muchos a veces no saben, y es que están los restos de Hernán Cortés. Es un misterio, ¿no?, alrededor de dónde estaban los restos de Hernán Cortés, y aquí ya entramos alguna vez y tú mencionabas hace unos minutos que fueron perdidos durante muchísimo tiempo. Estuvieron perdidos 150 años, no se conocía la localización de estos restos, hubo discusiones acerca de dónde estaban. Se supo después que Lucas Alamán los había escondido en 1823 para evitar que una chusma, una turba inflamada por el nacionalismo fuera a desenterrarlos y a patearlos por las calles. Los cambió de lugar, dejó la ubicación en una carta, la carta estuvo perdida 150 años, se encontró en 1946 y se pudieron detectar los restos, se hicieron estudios y fueron colocados en el altar. De hecho, comentábamos que es curiosa la imagen de esos restos del Cortés envejecido, al que solamente le quedaba ya un diente. El templo, como decía Cintia, forma parte del conjunto del Hospital de Jesús, fundado en 1524, en el sitio donde se habían encontrado Cortés y Moctezuma. Es un templo bellísimo, ya entramos, presenta un gran hundimiento. Adentro hay un mural de José Clemente Orozco, de José Clemente Orozco, el Apocalipsis, ya se lo mostramos. Exacto. Pero bueno, ahora estamos caminando en esta plaza, la plaza del licenciado Primo Verdad. Es la plaza que siempre fue una plaza desde el origen de la ciudad, nunca hubo construcciones en este espacio. De hecho, fue la plaza que la ciudad utilizó como rastro durante muchísimo tiempo. De hecho, por eso la calle se llamaba Calle del Rastro. Bueno, este terreno formaba parte de las posesiones de Fernando Altamirano, quien era el conde de Calimaya, y pues evidentemente está enfrente. Él lo formó como corrales y como rastro, pero también se formó como un pequeño mercado donde habían puestos locales y que se podían ir, y además la conocían como la Plazuela de Jesús por estar tan cerca del Hospital de Jesús, también como la Plazuela de Maíz porque estaba cerca del expendio donde... En esta plaza había un local que se llamaba la Casa del Maíz porque ahí se vendía precisamente el maíz. Ese grano. Exactamente. Después hubo un incendio fuerte que destruyó todo esto, lo que había en este lugar.
estamos enfrente de la verdadera joya que hay en la calle de Pino Suárez, aparte del templo de San Miguel. Sí, Este edificio que tenemos aquí atrás, Cintia, es nada más y nada menos que el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, construido por el arquitecto Francisco de Guerrero y Torres, el verdadero inventor de la ciudad de los palacios, el hombre que construyó todo lo que conocemos, todos los edificios que nos maravillan del siglo XVIII pasaron por ahí, por su estudio, por su despacho. Esta es una casa de apariencia sencilla en su fachada, en realidad lo deslumbrante está adentro, pero que llama la atención por los cañones, que la decoran. De hecho se le conoció como la Casa de los Cañones. Tú comentabas hace un rato que tuvo unas esculturas de tamaño natural de unos soldados, porque el conde tuvo una guardia real, y cuando se la retiraron, como un guiño, como un gesto, mandó a hacer estas figuras. Bueno, de hecho, este solar perteneció al primo de Hernán Cortés, al señor Juan Gutiérrez Altamirano, perdón, es que se me fue un minutito. Gutiérrez de Altamirano, quien era primo de Hernán Cortés, pero el conde como tal, el título nobiliario se les fue dado en 1616 con Fernando Altamirano Velasco. Ellos recibieron ese título y comenzaron a edificar realmente lo que vemos hoy como el palacio, uno de los palacios más hermosos, el Palacio de Calimaya, y él fue el que puso la guardia y tenía guardia real, guardias que eran pagados por el conde. Sin embargo, en 1823 los quitó uno de sus descendientes y puso unos soldados de piedra. Estas digamos, esculturas de piedra están enterradas dentro del palacio y nadie sabe dónde De hecho, están. nos cuenta, sí, Ernesto Sodi Pallares nos cuenta que cuando las quitaron fueron enterradas en algún lugar de este espacio. ¿Por qué no vemos una nota que nos cuenta a grandes rasgos la historia de este edificio? Y después, al volver, entramos, lo visitamos y lo recorremos con usted. Ubicado en la antigua calzada Iztapalapa, hoy Pino Suárez, el Palacio de los Condes de Calimaya aún sigue siendo una joya de la arquitectura barroca. La residencia, creada por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres, perteneció a una de las primeras familias españolas que se asentaron en esta ciudad, los Velasco. Hablar de los condes de Calimaya, entonces, era nombrar a personajes influyentes que bien podrían ser consultados para decidir sobre el futuro de la ciudad, después de una trágica inundación, o bien organizar las opulentas bienvenidas para el virrey. De este prestigio gozó la familia durante casi 2 siglos, hasta que a finales del siglo XVIII los descendientes de los Velasco vieron cómo las reservas de sus arcas fueron disminuyendo y ya no tenían suficiente dinero para darle mantenimiento a su palacio. Los Calimaya no dudaron en recibir al virrey para que les extendiera un préstamo para la reconstrucción de su residencia. En 2 años volvieron a presumir una construcción dividida en residencia principal, tienda, trastienda, 26 accesorias, 3 casas de vecindad, con 11 viviendas altas y 52 cuartos bajos. En poco menos de 100 años, la residencia de la antigua calle de Flamencos decayó de nuevo y se convirtió en una vecindad ocupada por personajes de la clase más baja. A principios del siglo XX, la casa albergó al pintor impresionista Joaquín Clausel, quien se casó con una de las descendientes de los condes de Santiago de Calimaya, Ángela Cervantes. En 1931, el edificio fue declarado Monumento Nacional, y a pesar de esto, los dueños lo dejaron en el olvido. 3 décadas después, el Departamento del Distrito Federal lo compró por $1 millón y ordenó su restauración al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. En 1964 fue abierto como Museo de la Ciudad de México. Pero el proyecto cultural no garantizó que las autoridades no lo abandonaran de nuevo. En 1997, el gobierno del Distrito Federal lo rescató de las ruinas y le devolvió un poco de su majestuosidad que alguna vez tuvo cuando aún vivían los condes de Santiago de Calimaya.
Pues estamos entrando en la suntuosísima residencia, el suntuosísimo palacio de los condes de Santiago de Calimaya. Una de las primeras casas que hubo en la ciudad. Juan Gutiérrez de Altamirano la comienza a construir hacia 1520 y tantos. Esto que estamos viendo es la remodelación que hace a finales del siglo XVIII el prodigioso Francisco Guerrero y Torres. De Guerrero y Torres. Exactamente. Me gustaría llamar la atención de esta fuente, de la figura que está en esta fuente. Es una Nereida que está tocando la guitarra. Es todo un símbolo del espíritu que alentaba la vida de los condes. Es un símbolo porque la Nereida representa la cortesía, las buenas maneras, la facilidad, la docilidad en el trato. Esto puede ser que sea el emblema de esta familia, Cintia. De hecho, hablando de emblemas, también este es uno de los palacios que tiene todavía su escudería en la parte de afuera, porque en alguna época derribaron todos los escudos de todos los diferentes, en la Reforma, exacto, de todos los palacios y de todas las casas, pero la dueña de la casa en ese momento, que se supone que todavía era parte de la familia de los condes de Calimaya, solamente lo recubrió con yeso. Y tuvo la astucia de recubrirlo con yeso para después quitarlo, y hoy es uno de los pocos escudos que quedan todavía en nuestra ciudad. De hecho, llama la atención muchísimo que esta casa perteneció a la misma familia desde los años de la conquista hasta 1960. La familia fue pasando por muchos procesos. Hay un momento en el que, sobre todo a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en que toda la parte inferior eran cuartos de vecindad, eran rentados para distintos personajes. Vamos a subir, vamos a ir caminando por esta calle, porque arriba se encuentra uno de los tesoros que hay que conocer. Y bueno, pues como todos los palacios y las casas emblemáticas del centro histórico, pues esta también tiene sus leyendas urbanas, dos de las cuales pues son, digamos que son conocidas. Una que es que hay un tesoro enterrado debajo de los cimientos del Palacio de Calimaya, y la segunda que es que en el siglo XVIII, XIX hubo un asesinato y se escuchaban gritos y se veían garras y manos ensangrentadas en todos los muros de este palacio. Bueno, pues hemos subido a la parte alta de este edificio señorial porque le queremos mostrar uno de los tesoros que guarda en su interior. Exactamente, bueno, uno de los tesoros que viene ya con el tiempo, se genera en finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y es la construcción de una azotea hecha por uno de los impresionistas más importantes de nuestro México, Joaquín Clausel. Vamos a visitarlo porque es un lugar que verdaderamente vale la pena. Ay. Más escaleras, Cintia. Más escaleras, y ya yo me estoy quedando sin aliento con este calor en esta tarde. No, pues sigue platicando, por favor. Pues vamos a subir. Se supone que aquí hay una pequeña salita que está decorada de acuerdo a cómo se podría llegar a ver este estudio. Y seguimos y vamos a entrar en este momento al cuarto célebre de azotea. Es uno de los cuartos de azotea más célebres en la Ciudad de México. Es el cuarto de azotea en donde este extraordinario y extraño pintor iba dejando muestras, evocaciones de lo que había en su paleta. Supuestamente él empezó a hacer este ejercicio cuando limpiaba su pincel. Agarraba la pintura, limpiaba su pincel, y poco a poco fueron desarrollándose imágenes que después, obviamente, como nosotros vemos, son murales en estas paredes. Son 1.300 figuras fantasiosas donde podemos encontrar leones, minotauros, todo tipo de animales, figurinas, ninfas, mujeres esta gitana, por ejemplo, de todo tipo de figuras, un nido, árboles. Ahí me parece que un león muy llamativo, ahora, que está al lado de allá, que es así un león que llama muchísimo la atención. Clausel se casa con una de las descendientes de los condes de Calimaya en los tiempos en los que ellos ya han venido a menos, tienen que rentar la parte baja de este palacio para volverlo vecindad, y gracias a que se casa con esa persona, él consigue este espacio que es como su exilio personal dentro de la ciudad. Es el lugar donde se encierra a crear.
este personaje que había tenido una vida muy combativa en el periodismo, había sufrido persecuciones, cárceles, Estuvo en la etcétera. cárcel, exactamente. Trabajó en El Demócrata, este periódico que criticaba tanto a Porfirio Díaz. Exactamente, bueno, publicó en El Hijo del Aguizote, también en El Universal, fue caricaturista, comenzó estudiando ingeniería, pero después terminó la carrera de leyes. Un hombre pues bastante polifacético realmente, porque hoy por hoy lo conocemos más que todo por su arte, y que es una de las muestras, digamos, más atípicas, pero además llenas de como de fantasía, sobre todo en un lugar. Vale muchísimo la pena las imágenes, ahí está otro de los leones, mira, las imágenes llenas de vocaciones, de provocaciones. Vale la pena que cuando ande por el centro suba hasta este lugar, pero nosotros tenemos que seguir caminando. Exactamente, vamos. Bueno, pues hemos tenido una revelación aquí en el Museo de la Ciudad de México, Cintia. Sí. Es por qué esta zona está rodeada de peleterías y talabarterías. ¿Por qué será? Precisamente porque en este lugar estuvo El un rastro. Y como un eco, como un recuerdo de ese antiguo rastro de la ciudad, queda el caballo mexicano. Esta tienda que usted seguramente habrá visto siempre que pasa por aquí, por la calle de Pino Suárez, esta tienda tan extraña en una ciudad de automóviles, de metrobús, de metro, en la que hace mucho la tracción animal desapareció en los años 20, ¿no? Hasta los años 20 todavía había por ahí algunos carruajes, se usaban los caballos, etcétera. Carrozas. Ahora solamente queda, bueno, esta tienda está desde 1913 como un eco de ese mundo desaparecido, dedicada, especializada en artículos de charrería. Hay por ahí unas espuelas de plata extraordinarias, de alpaca, las sillas de montar. Y además, pues lo importante del caballo mexicano es que sigue en las mismas manos desde hace 3 generaciones. Es la única tienda que existe en su ramo, que sigue en la misma familia, que eso pues es un gran logro, y eso es algo muy importante que resaltar, que destacar, sobre todo la tradición, y me imagino que la experiencia en hacer este tipo de artículos, ¿no? Pues vemos todo, ¿no? Sombreros, bridas, fuetes, cinturones, guantes, botas, etcétera, y ese olor tan característico. Estamos llegando al tramo final de la calle de Pino Suárez, una calle que recibe este nombre desde 1914, en que el general Heriberto Jara la bautizó así a 3 años del estallido de la Revolución, a 1 año de la muerte de Madero y de Pino Suárez. Nos encontramos frente a esta escultura que usted habrá visto seguramente, del escultor Marquina, que representa el momento en el que los aztecas llegan a este punto del valle y ven, según la leyenda, según el mito, el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Vale la pena cuando usted pueda acercarse, verla, porque la expresión de sorpresa, de misterio, está muy bien retratada por Marquina. Es el momento de la fundación de México. Mientras exista el cielo, persistirá México Tenochtitlan, decía el canto azteca. Una de esas esculturas que sí vale la pena ver en la Ciudad de México después de tantas que son realmente desagradables, pero en este momento nos estamos acercando a nuestro último punto aquí en Pino Suárez, que es donde está ubicado hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia, pero lo que fue el mercado El Volador. ¿Por qué se llamaba el mercado El Volador? Porque aquí jugaban el juego de... Antes el mercado fue una plaza. Exactamente, fue una plaza y jugaban el juego del volador, y de hecho se convirtió en mercado debido a que el conde de Revillagigedo decide darle un rol a esta plaza. Pero te adelantas muchísimo, porque durante 2 siglos y medio fue Plaza de Toros. Fue Plaza de Toros. Fue un espacio, aquí estuvo la universidad, era la plaza en la que, la plaza frontera a la Universidad de México, la universidad que se levanta en 1570 y tantos, 80 y tantos, y que tenía las 3 portadas esas magníficas de las que hablamos en un programa y que visitamos en San Ildefonso. Exactamente, bueno, después, porque de hecho aquí esta plaza sí fue importante y se hacían, digamos, corridas cada vez que llegaba algún virrey, algún arzobispo. Sin embargo, después
tomó el rol de mercado, el mercado más importante de la Ciudad de México en ese momento, porque después de ahí se formaron el de la Merced y después el de San Juan. Antes de la Merced era el mercado, Era el la mercado. plaza del Volador. Hay un capítulo, el mercado del Volador aparece mucho en esta novela de Manuel Paino, que se llama Los bandidos de Río Frío. Es donde despacha uno de los personajes más encantadores, que es la frutera Cecilia. Y hay un retrato magnífico de cómo era el mercado, de cómo les cobraban los policías a los vendedores ambulantes. Hay un retrato muy raro de México. El mercado del Volador se vuelve inoperante en 1930 y tantos. El general Cárdenas dice adiós. Adiós. Eran 200 cajones, también habían, yo creo que se empezaron a implementar esos cajones que eran movibles, donde usted podría traer su cajón de madera, ubicarlo y después irse. Y ahora es lo que nosotros conocemos como la Suprema Corte de Justicia. Sí, claro, el general Cárdenas dice, bueno, adiós ese mercado, se crea la Merced, ya como mercado de la Merced, quiero decir, y se coloca la primera piedra de este edificio que tenemos aquí, un edificio muy sólido que da un aspecto de mucha solidez, de mucha solemnidad, un edificio art déco, cuadrangular, muy liso, muy de piedra blanca, ajá, sí. Antonio Muñoz García es el arquitecto encargado de hacerlo. Es inaugurado en 1941 por el presidente Ávila Camacho. Llegamos al final de Pino Suárez, literalmente. Este recorrido por la calle de Pino Suárez. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Le agradezco en lo particular a Cintia que se haya aventado esta caminata subiendo, bajando escaleras, etcétera. Exactamente. Y bueno, pues tenemos un libro que me va a pasar en este momento mi productor, que queremos pues regalarles, otorgarles. ¿Cuántos son? Son 5 libros del triunfo de las ciudades de Edward Glaser, así que bueno, los primeros que escriban al foco@proyecto40.com.mx pues tendrán y obtendrán este gran libro y pues escríbanos, nos encanta que nos escriban. Claro, esperamos sus comentarios, sus críticas, sus propuestas, sus recomendaciones, lo que ustedes gusten y manden. Y pues a Twitter, que nos encanta también, ¿Qué es? @sinfrancesconi y @hdmauleón. Ha sido todo, le agradezco que nos haya acompañado, lo espero la próxima semana, aquí ya lo sabe usted, en El Foco.